Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Militar Tech Zone. El McDonnell Douglas Phantom II fue un caza versátil de las décadas de 1960 y 1970, diseñado originalmente para la Marina de los Estados Unidos. A lo largo de su servicio, demostró su capacidad en múltiples funciones, incluyendo caza, interceptor, bombardero táctico, reconocimiento, avión cisterna, dron, supresión de defensas y designación láser de objetivos. El F-4 Phantom fue el pilar de las fuerzas aéreas occidentales durante la Guerra de Vietnam, representando el poderío aéreo estadounidense. Con un total de 5.195 unidades fabricadas en 17 variantes, su impacto en la aviación militar fue indiscutible. Entre 1970 y 1973, la Real Fuerza Aérea Australiana, RAAF, operó el F-4E Phantom como una solución temporal ante los retrasos en la entrega del F-11-11C. Para abordar esta situación, el entonces ministro de Defensa australiano, Malcolm Fraser, viajó a Estados Unidos junto con un equipo de expertos de la RAAF para evaluar el estado del programa F-111. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Melvin Laird, estaba interesado en asegurar que Australia pudiera cumplir con sus compromisos estratégicos en el sudeste asiático. Como solución inmediata, ofreció 24 F-4E Phantom en condiciones altamente favorables. Si bien el F-4E era un caza formidable de los años 60, su capacidad de ataque a tierra en condiciones climáticas adversas era limitada. Podía transportar hasta 12 bombas de 226 kilogramos y 4 misiles Sidewinder en misiones de combate con un alcance de 830 kilómetros, sin reabastecimiento en vuelo. Sin embargo, su autonomía podía extenderse mediante reabastecimiento aéreo, algo clave para su despliegue fuera de Australia. En la evaluación de alternativas, el entonces vicejefe del Estado Mayor Aéreo, Charles Frederick Reid, recomendó el F-4E sobre otras opciones como el Grumman A-6 Intruder y el Blackburn Buccaneer. Aunque estos últimos tenían sistemas avanzados de bombardeo, la combinación de tecnología estadounidense, historial de combate probado y un sistema de entrega de armas confiable hicieron que el RAAF prefiriera el Phantom mientras esperaba la llegada del F-111. En junio de 1970, Fraser y Laird formalizaron el acuerdo de arrendamiento por un valor de $40 millones australianos, incluyendo apoyo para reabastecimiento en vuelo por parte de la USAF, siempre que no interfiriera con necesidades estratégicas estadounidenses. Esta capacidad era crucial, ya que sin aviones cisterna, el Phantom tenía un alcance limitado para operaciones más allá del territorio australiano. Muchos de los pilotos y técnicos de la RAAF, seleccionados para el programa F-4E, ya contaban con experiencia previa en el F-111, habiendo completado su entrenamiento en 1968. Esto les brindaba un sólido conocimiento sobre los sistemas de armas modernos. Los primeros tripulantes partieron hacia Estados Unidos a inicios de julio de 1970. De los 24 navegantes que habían sido entrenados en el F-111A en la base aérea de Nellis en 1968, solo 10 permanecían en el número 82 Wing y fueron los primeros en viajar para recibir formación en sistemas de armas en la base aérea de Davis Mountain, en Arizona. Por su parte, los pilotos se dirigieron directamente al Tactical Training Squadron, en la base aérea de MacDill, Florida. En agosto de 1970, los navegantes entrenados en Davis Mountain se reunieron con los pilotos en MacDill para la fase de conversión al F-4E. Tras completar el entrenamiento, las tripulaciones recibieron sus nuevos F-4E en la fábrica de McDonnell Douglas en St. Louis. Desde allí, ferriaron los cazas hasta la base aérea de Amberley, haciendo escalas en la base aérea George,
California, Hickam, Hawái y Andersen, Guam. La operación fue llevada a cabo por una combinación de tripulaciones de la USAF y la RAAF, y los dos últimos Phantom aterrizaron en Australia el 4 de octubre de 1970. Entre los pilotos de los últimos aviones en llegar destacaron el capitán Chris Paterakis de la USAF y el teniente de vuelo Lance Halvorson de la RAAF, quienes tripularon el penúltimo F-4E. Mientras tanto, los tenientes Brendan Roberts y Trevor Richardson volaban el último fantasma de la flota australiana. A finales de noviembre de 1970, la RAAF ya tenía 2 escuadrones operativos con los F-4E en Amberley, requiriendo solo un apoyo mínimo de la USAF. Se reutilizó gran parte del equipo de apoyo terrestre originalmente adquirido para el F-111 y algunos equipos de prueba llegaron dentro del paquete logístico conocido como Peace Reef. El programa demostró la alta capacidad operativa de la RAAF, logrando entrenar a sus tripulaciones, trasladar los aviones a través del Pacífico y poner en servicio 2 escuadrones en solo 6 meses tras la decisión de arrendar el F-4E. El Phantom no solo fue bien recibido por las tripulaciones de vuelo y mantenimiento, sino que también se convirtió en un favorito del público durante las celebraciones del 50º aniversario de la RAAF en marzo de 1971. Su presencia en los principales espectáculos aéreos de 7 estados lo convirtió en una de las grandes estrellas de la aviación australiana de la época. El excomandante de ala Lance Halvorson recuerda cómo fue operar el F-4E Phantom en la Royal Australian Air Force. Brutal y tosco, la gente no entendía cómo lograba volar, pero lo hacía. El Phantom contaba con motores potentes que le daban una aceleración increíble. De hecho, no se podían hacer pruebas de potencia con ambos motores en tierra, ya que los frenos no podían retener el avión y los neumáticos llegaban a girar dentro de sus propias llantas. Si el tanque de combustible estaba bajo, el Phantom podía alcanzar 1110 km por hora antes de que terminara la pista, para luego subir en un ángulo de 85 grados. En la cima de la maniobra, a unos 35.000 pies, 10.600 metros, la velocidad se reducía a apenas 150 km por hora antes de completar la rotación y estabilizarse. Era, ante todo, un interceptor aéreo. Estaba equipado con un cañón M61 Vulcan de 20 milímetros, capaz de disparar 6.000 proyectiles por minuto, aunque la RAF redujo la cadencia a 4.200 para mejorar la precisión. De todas formas, solo cargaba 630 proyectiles, lo que limitaba su efectividad en combate sostenido. En cuanto al ataque a tierra, no era un bombardero de precisión. Se basaba en un sistema de lanzamiento llamado Dive Toss, donde el radar calculaba la distancia al objetivo y el computador de armas determinaba el momento exacto para soltar la bomba mientras el piloto realizaba un giro de 4G. Sin embargo, su radar de intercepción aérea no servía para ataques nocturnos o con mal tiempo, lo que contrastaba con el F-111, cuyo radar sí podía mapear el terreno para ataques de precisión en cualquier condición climática. El Phantom era un gran avión de ataque diurno. Siempre volábamos en formaciones de 4. En cambio, con el F-111 normalmente operábamos de a 1 o 2, especialmente de noche. A pesar de sus limitaciones, el Phantom fue una excelente introducción a la alta tecnología para la RAF. Sirvió como puente entre el Canberra y el F-111, dándole a la Fuerza Aérea experiencia en la operación de un caza moderno. Muchos querían conservarlo, pero no cumplía con los requisitos de Australia. Se necesitaba un avión con capacidad de ataque todo tiempo, algo que el F-111 sí ofrecía. En misiones de larga distancia, el Phantom utilizaba un tanque externo de 2.200 litros para vuelos como el trayecto a Perth vía Alice Springs, evitando los fuertes vientos en contra del Great Australian Bight. En ferry,
llevaba 2 tanques de 1.400 litros en las puntas de las alas, más el tanque de 2.270 litros, lo que le daba la autonomía suficiente para cruzar el Pacífico en su viaje desde Estados Unidos. Desde la perspectiva de un piloto, el F-4E Phantom era una maravilla para volar y operar. Su relación empuje-peso era excelente, especialmente con los post-quemadores activados en sus motores GE Conde 79, lo que le daba una aceleración impresionante. Con un límite de 8.5 GB, capacidad para portar una gran variedad de armas pesadas y sistemas integrados de navegación, aire-aire y aire-tierra, el Phantom representó un gran avance tecnológico para las tripulaciones de la RAF, que venían de operar aviones más básicos como el Canberra y el Sabre. Como en cualquier aeronave biplaza, la coordinación entre el piloto y el navegante era clave en la planificación y ejecución de las misiones. La gestión de los sistemas de armas representaba un desafío constante para mejorar la precisión del armamento, y el análisis posterior de cada misión por parte de las tripulaciones y los equipos en tierra ayudó a perfeccionar la efectividad del Phantom. La tasa de disponibilidad del F-4E en la RAAF superó con creces la de muchas unidades equivalentes de la USAF. Un aspecto novedoso para muchos pilotos fue el uso del cañón M61, Vulcan de 20 milímetros, montado en el morro. Los patrones típicos de ataque aire-tierra con el cañón incluían entrada a 1.200 metros de altitud, descenso en ángulo de 15 grados, apertura de fuego a 550 metros y cese a 370 metros de distancia en línea de mira, para ayudar a equilibrar la aeronave en el momento del disparo o lanzamiento de armas. El Phantom contaba con un yaw string en la parte frontal del morro, una simple cuerda que indicaba el flujo de aire y ayudaba a evitar desvíos. Los modos de bombardeo empleados incluían ataque en picado, skip bombing, rebote de la bomba antes del impacto, dive toss, modo más preciso, bombardeo nivelado asistido por radar. El modo más efectivo era el dive toss, que requería fijar el radar en un retorno de suelo para que la computadora calculara el punto de liberación de la bomba cuando el piloto ejecutaba un tirón de 4G. Si bien el Phantom en la RAF se utilizó principalmente para misiones de ataque, la mayoría de las salidas también incluían entrenamiento en combate aire-aire. El Phantom tenía una tendencia adversa al guiñeo en ángulos de ataque elevados. Si el piloto aplicaba alerones a alta velocidad, el avión podía girar en la dirección opuesta y entrar en una pérdida incontrolada. La solución era usar únicamente el timón de dirección en estos casos, lo que requería acostumbrarse a una técnica diferente. En giros cerrados de 5 a 6G, para cambiar de dirección, el piloto debía aplicar una presión total sobre el pedal del timón y mantener el stick hacia atrás. Esto hacía que el avión girara bruscamente, por lo que se necesitaba una gran precisión. Los errores en la sincronización de los controles podían generar oscilaciones inducidas por el piloto, lo que a veces resultaba en cambios bruscos e inesperados en la dirección de vuelo. Además, cambios excesivos de potencia alteraban el trimado del avión de manera repentina, lo que podía producir efectos similares. Aterrizar el Phantom no era muy distinto de otros aviones de la serie Century. La práctica estándar era mantener una velocidad de 230 a 240 km por hora y un ángulo de ataque constante hasta el contacto con la pista, sin hacer un redondeo previo. El sistema de control de capa límite mejoraba el manejo a baja velocidad, mientras que el efecto suelo y una ligera nivelación en la aproximación ayudaban a suavizar el aterrizaje. El paracaídas de frenado era muy eficaz, hasta el punto de que los pilotos a veces necesitaban aplicar potencia para poder llegar hasta la salida de la pista antes de soltarlo.
A 130 km por hora se activaba el sistema de dirección en la rueda de nariz para maniobrar en tierra. Los frenos del modelo E eran muy efectivos, permitiendo que el avión se detuviera en apenas 450 metros, siempre que el piloto tuviera buen control del frenado. El primer incidente importante con los Phantom en la RAF ocurrió con la aeronave número 97234 el 19 de octubre de 1970, en su primer vuelo en Australia después de llegar desde los Estados Unidos. La aeronave líder del vuelo, pilotada por el teniente de vuelo Jack Ellis, sufrió una falla en el generador izquierdo y un mal funcionamiento en el contactor del bus T. Como resultado, el sistema antideslizante de frenos y la dirección de la rueda de nariz no estaban disponibles. Dado que había un viento cruzado predominante de 30 km por hora, el procedimiento estándar de la USAF con estos sistemas inoperativos era realizar una aproximación y enganchar el cable de detención con el gancho de cola. Los pilotos instructores de la USAF en la torre de Amberley recomendaron la misma acción. Después del aterrizaje a aproximadamente 300 km por hora de velocidad indicada, el gancho de la aeronave enganchó el cable en el centro de la pista. Cuando la rueda de nariz pasó sobre el cable, este osciló y junto con la holgura del cable provocó que se soltara del tambor, se desenrollara y se rompiera. El Phantom giró hacia la derecha y salió de la pista antes de virar nuevamente a la izquierda, cuando el tren de aterrizaje principal izquierdo impactó con suelo blando. El cable se enredó alrededor de la aeronave, dañando los tanques externos, las puertas del tren de aterrizaje y el radomo. Además, la aeronave sufrió daños severos en el fuselaje delantero, el ala derecha y las estructuras de los trenes de aterrizaje izquierdo y delantero. La reparación se llevó a cabo en 3 después de Cristo y tomó 11 meses. El principal trabajo de reparación fue el reemplazo del ala derecha, siendo la primera vez que una tarea de mantenimiento de tal magnitud se realizaba en un Phantom por cualquier equipo de mantenimiento de una fuerza aérea. Lamentablemente, la RAF perdió un F-4E y su tripulación la noche del 16 de junio de 1971, cerca del campo de tiro de Evans Head, en Nueva Gales del Sur. Después de completar una misión de bombardeo y despejar el área hacia el norte, la tripulación estaba realizando una reagrupación visual con el líder del vuelo cuando se perdió contacto por radio. El comandante de escuadrón Stu Fisher y el teniente de vuelo Rob Waring fallecieron trágicamente en el accidente. Al día siguiente, los restos fueron identificados como pertenecientes al Phantom desaparecido. Dos años después de su llegada a Australia, los primeros 2 F-4E de la RAAF partieron el 4 de noviembre de 1972 y los últimos 11 lo hicieron en junio de 1973. La mayoría de los 23 Phantoms regresaron a los Estados Unidos y fueron modificados a la versión F-4G Wild Whistle, especializada en guerra electrónica. Estos continuaron operando hasta que la USAF retiró el modelo a finales de la década de 1990. Casi todos los números de cola de los ex-RAF fueron posteriormente convertidos en drones QF-4 y utilizados como blancos de prueba, o bien almacenados en el Centro de Mantenimiento y Regeneración Aeroespacial de la Base Aérea Davis Monthan en Arizona. Las tripulaciones de la RAF que tuvieron la suerte de volar el Phantom recuerdan esos años con orgullo y satisfacción, al haber pilotado uno de los grandes cazas de la historia. El Phantom introdujo a la RAF en el concepto estadounidense de un caza bombardero rápido y de alta tecnología, con sistemas avanzados. Sin embargo, la aeronave no cumplía con los requisitos de la RAF para un avión de ataque todo tiempo, capacidad que el F-111 proporcionaría a partir de junio de 1973. Bueno, eso es todo por hoy.
Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.